Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, les hago este video como introducción o como primera cápsula al curso Historia Política Mapuche, ¿ya? Que como les señalé es un curso que se había diseñado originalmente para ser llevado a cabo de manera presencial, ¿ya? Y lo habíamos concebido también para que fuera, ¿cierto? Una parte conducida por el profesor, ¿cierto? Pero poder idealmente contar con invitados, ¿cierto? Gente investigadores, ¿cierto? O dirigentes mapuches, ¿cierto? Que pudieran venir a expresarnos sus perspectivas históricas sobre lo que ellos actualicen y representan en el día de hoy, ¿cierto? En sus comunidades, en sus organizaciones, ¿ya? O en el mundo institucional chileno también, ¿cierto? Pero lamentablemente por obra de esta pandemia vamos a tener que cortar esa parte, ¿ya? Bueno, hay que ver la parte positiva, ¿cierto? También, por ejemplo, no sé, pues hay algunos películas, videos, documentales, ¿cierto? Investigaciones que están en internet o en YouTube y que ahí se puede trabajar algunos temas, ¿cierto? Y de manera bien interesante, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, hace unos años atrás se hizo un reportaje del canal TVN en Puerto Choque, ¿cierto? En el cual entrevistaban a los integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Ya? Fueron hasta allá, ¿cierto? Hasta ese territorio para entrevistarse con ellos y armar un reportaje televisivo. ¿Ya? Entonces ese sería, creo yo, nos permitiría, ¿cierto?, discutir algunos elementos, ¿cierto?, de la actualidad, tanto mapuche como chilena, ¿ya? Por ejemplo, pienso en el reportaje que se hizo hace ya harto tiempo, que es una película en realidad, se llama Aniceto, Razón de Estado, que es muy bueno, ¿cierto? Que cuenta cómo un jerarca del Estado chileno, ¿cierto? Un político abogado que fue ministro, ¿ah? Y fue presidente del Colegio de Abogados, ¿ya? Señor de apellido Figueroa, eh, se querella, ¿cierto?, contra dos loncos por eh, un incendio que hubo en una propiedad que él tiene, ¿cierto?, en territorio mapuche, y estos dos loncos fueron condenados, ¿ya?, después de haber pasado en distintas instancias jurídicas, desde las locales hasta llegar a la Corte Suprema de Chile, y terminan siendo condenados por un delito que ni siquiera, bueno, así como lo plantean en ese documental, ni siquiera está tipificado en la ley chilena, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Si bien en una clase presencial no se puede hacer, acá lo vamos a poder discutir, ¿cierto? Yo le voy a poder decir en un momento, oye, por favor, esta semana, para la próxima reunión presencial que vamos a tener, perdón, para la próxima clase sincrónica que vamos a tener, les voy a pedir que que vean este documental y lo vamos a comentar, ¿ya? Entonces creo que, bueno, vamos a ir compensando ahí las carencias que tenemos por un lado, las vamos a ir compensando con las ventajas que nos proporciona esto de estar conectados a un computador a diario, ¿ya? Bueno, quisiera comenzar la introducción al curso. Un último dato de forma del curso. ¿Ya? Subí al campus virtual casi la totalidad de la bibliografía. ¿Ya? Me falta todavía subir un poco algunos títulos, ¿cierto? Porque algunos los tengo acá y no los he escaneado aún, ¿ya? Cuando lo haga, los subiré, va a ser esta semana, ¿cierto?
y otros que tienen son muy pesados los archivos. ¿Ya? Entonces no se los puedo subir al campus virtual, yo creo que se los voy a compartir vía correo electrónico. ¿Ya? Eso como parte de las formas del curso. ¿Ya? Ojalá que logren ver esta primera cápsula antes de la reunión de mañana, ya mañana miércoles. Esto fue grabado el día martes 5 de mayo. Ya antes de mañana miércoles, porque así vamos a poder ya discutir, voy a poder yo tener algo de feedback, ¿cierto? Pensando en que eh, hacerle clase a una cámara, hablar consigo mismo. eh, sí, uno se termina acostumbrando, ¿cierto? Pero uno no está formado para eso. ¿Ah? Déjenme compartir esa reflexión con ustedes. Ya, voy a silenciar mi teléfono porque me acaba de sonar algo. Ya, entonces, en el programa del curso tenemos la primera unidad que se llama Autonomía Política y Territorio Mapuche en la época del colonialismo español. ¿Ya? Entonces, para comenzar, ¿cierto? Esta unidad que es introductoria, ¿cierto? Porque a nosotros lo que más nos interesa son los siglos XIX y XX. Esto va a ser más bien una introducción, ¿ya? No sé si es más fácil o más difícil, ¿ah? Condensar, apretar, ¿cierto? O plantear una perspectiva, ¿ya? Pero digámoslo o expresémoslo, ¿cierto? Cómo se suelen plantear los trabajos de historia, que es eh, rescatando, ¿cierto? O criticando eh, las, los textos, ¿cierto? La publicación, la bibliografía, el estado del arte, como se dice, que tenemos hasta el día de hoy. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Hay los últimos 40 años ya, ¿cierto? Eh, hemos vivido, ¿cierto? Bajo, o hemos visto, ¿cierto? Cómo se discuten, ¿cierto? Cómo se disputan la agencia histórica del pueblo mapuche, algunas tendencias o algunas escuelas, ¿cierto? De investigación que las podemos dividir en tres o cuatro, ¿ya? Eh, en cuatro porque me gustaría, ¿cierto?, integrar al debate eh, a toda la reflexión, ¿cierto?, y la producción historiográfica en torno al pueblo mapuche, ¿cierto?, que existe desde Argentina, ¿ya? Y que no ve los problemas históricos desde la misma perspectiva que lo vemos nosotros que vivimos en el lado occidental de la cordillera, ¿ya? Sí, hay un tema geográfico, ¿cierto? Pero también hay un tema geopolítico, ¿cierto? Que hace que tengamos sensibilidades diferentes a la hora de analizar, como les digo, los procesos históricos, ¿ya? Bueno, la, la, ul- una de las escuelas más influyentes o más importantes es la de las relaciones fronterizas, ¿cierto? Que tiene a su principal gestor o ideólogo, ¿cierto? En, en la figura de Sergio Villalobos, ¿ya? Sergio Villalobos fue, o sea, digo, todavía está vivo, ¿cierto? Pero ya el Sergio Villalobos de hoy en día no es lo que fue el Sergio Villalobos de hace 30 años, ¿ya? O hace 40 años, o hace 50 años, ¿cierto? Si en verdad tiene bastantes años Sergio Villalobos, ¿cierto? Pero eh, cuando este historiador que tiene la característica de ser un, un talentoso polemista, ¿ah? Vale decir, eh, encuentra elementos, argumentos y fuentes, ¿cierto? Para poner en duda, poner en perspectiva algunas ciertas aseveraciones, ¿cierto? Ciertas creencias, ¿ya? O ciertas ideas en torno a diversos personajes o diversos procesos históricos, ¿ya? Entonces, cuando Sergio Villalobos, con su condición de polemista, ¿cierto? De talentoso polemista, comienza
a principios de los años 80 a estudiar el pueblo mapuche, ¿cierto? Lo hace desde lo hace buscando romper con un mito, ¿cierto? Que es el mito de la guerra de Arauco. ¿Ya? Entonces dice, plantea Villalobos, ¿cierto? Que resulta que tenemos nosotros la impresión, ¿cierto? Y los historiadores nos han alimentado con la idea que el Chile colonial, ¿cierto? Se vivió una constante guerra entre la población mapuche, él no lo llama mapuche, lo llama araucano, ¿ya? Vamos a después a entrar a tejer, ¿cierto? En estas categorías, ¿ya? Pero por ahora no nos vamos a meter en eso, ¿cierto? Dice Villalobos, el pueblo mapuche, el pueblo araucano, o la población araucana, ¿cierto? Vive en constante guerra con el elemento hispano-criollo en Chile, ¿ya? Y ese sería el rasgo principal, ¿cierto? De los siglos coloniales y sería además uno de los aspectos constitutivos de la identidad nacional chilena, etcétera. Entonces dice, eso Villalobos señala que es un mito, ¿ya? Él plantea que esto es un mito, que en realidad existieron guerras, ¿cierto? Pero las guerras fueron un fenómeno muchísimo más acotado, muchísimo menos, de muchísimo menor peso, ¿cierto? En la historia, ¿ya? Y lo que primó en el contacto mapuche criollo, ¿cierto? Fueron las relaciones pacíficas que se dieron a través de los contactos de frontera, ¿ya? Entonces ese punto de partida, ¿cierto? De Villalobos, en su momento fue yo diría bien atinado, ¿cierto? Decir que no, aquí no es que desde el primer momento, ¿cierto? Desde Pedro Valdivia con Lautaro, ¿cierto? Qué sé yo, o Pedro Valdivia con Caupolicán, ¿ya? Que estuvieron haciéndose la guerra y ahí pasaron 3 siglos haciéndose la guerra sin parar, ¿ya? Eso era pertinente en su momento, ¿ya? En los años 80 era importante decirlo, ¿ya? Y creo que Villalobos lo dice con suficiente claridad, con suficiente fuerza, ¿ya? Y me parece que ese es uno de los puntos que nadie le rebate, ¿cierto? Y que nadie le discute, ¿ya? Lo que sí se le discute y lo que sí se le rebate, ¿cierto? Por una parte es que eh, el constatar, ¿cierto? Que no es que la guerra de Arauco es un mito, ¿cierto? Llevó a Villalobos a privilegiar o a ver, ¿cierto? En la documentación histórica, ¿cierto? Y a expresarlo en sus trabajos, en sus libros, en sus capítulos, la idea que aquí entre mapuche y chilenos primaba las relaciones pacíficas, ¿cierto? Eh, y Villalobos, ¿cierto? En esa época no solamente era un talentoso polemista, sino también era una figura bien influyente, ¿cierto? Quiero decir, de mucho poder. Ya Villalobos fue hartos años director del Centro de Investigaciones Barros Arana, fue profesor en distintas universidades, ¿cierto? En Santiago, en Valparaíso, si no me equivoco también. Fue formador de gente también muy influyente y, entre otros, fue galardonado con el Premio Nacional de Historia el año 91, ¿cierto? Entonces, tenía eh, bastante espalda, ¿cierto? Bastante musculaturas en su época, en su auge, ¿cierto? Como para eh, poder, ¿cierto? Señalar hacia dónde debían privilegiarse las investigaciones históricas, ¿ya? Y además, ¿cierto? Tener mucha gente que lo secundaba, ¿ya? Como les decía yo, formó a muchas generaciones de historiadores e historiadoras. Entonces, bueno, eh, ese yo creo que ha sido uno de los puntos que más se le ha rebatido y ahí sí se le ha criticado, ¿ya? Vale decir, el hecho de que no tengamos una guerra
propiamente tal no significa que no tengamos violencia, ¿cierto? Violencia que no solamente se expresa, qué sé yo, en una incursión hispana, hispano-criolla, en tierras mapuche, ¿cierto? O alguna maloca, en algún fuerte o en alguna misión, ¿cierto? Sino, además, hoy en día ya los estudios están muchísimo más avanzados, ¿cierto? Entonces ahora, por ejemplo, existe el concepto de resiliencia, ¿ya? Ha permeado los estudios históricos la idea de resiliencia, ¿ya? Esto de que existe una especie de resistencia permanente al embate cultural que significa estar en una situación de frontera con una potencia colonial, ¿ya? Entonces, eso también habría que señalarlo, ¿ya? Y bueno, eso además de todos los, por decirlo así, todos los abusos de la conquista, ¿cierto? O todas las crueldades que que existieron en los siglos coloniales que, claro, son de lado y lado, ¿ya? Son de lado y lado. Eh, Uno de los de las entidades históricas que más lo padecen son los cautivos, ¿cierto? Y ustedes, bueno, ojalá que ustedes ya hayan tenido el privilegio de haber eh, pasado por las clases de la profesora Jessica González, ¿ya? Porque ella, ¿cierto? Se ha dedicado la última década a estudiar el fenómeno histórico de las cautivas, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, los tipos de cautivas o la diversidad de casos, ¿cierto? Son bien llamativos, ¿ya? Pero me, me voy a tirar a la piscina y les diría que los que más padecen, ¿cierto? Las crueldades de esta relación fronteriza serían, creo yo, los cautivos, ¿ya? Bueno, pero en verdad puede que no, ¿cierto? Podríamos decir las mujeres, podríamos decir los niños, ¿cierto? Podríamos decir los mestizos. Esto no hay cómo medirlo, ¿cierto? No tenemos cómo medirlo, ¿ya? Y la otra gran crítica que se le ha levantado en contra de Villalobos es aquella que señala que es la negación finalmente del pueblo mapuche como un ente histórico, ¿ya? Ese planteamiento de Villalobos y de sus seguidores, ¿cierto? Que dicen, no, que en realidad no existe algo así como el pueblo mapuche históricamente, eso es una mera abstracción, ¿cierto? Un producto de la imaginación, ¿cierto? De algunas mentes, ¿ya? Lo que aquí existe es un conjunto de poblaciones originarias, diversas, heterogéneas, ¿ya? Que en los siglos del colonialismo hispano habrían sido eh, agrupados, ¿cierto? Conceptualmente dentro del concepto de los araucanos, ¿ya? Y hoy en día, ¿cierto? Los descendientes de estos araucanos cuando no se hayan mestizado con la población chilena y formen parte del bajo pueblo chileno, ¿cierto? Los descendientes de esos araucanos son chilenos, ¿cierto? Que viven aculturados, ¿ya? Con algunos resabios, ¿cierto? De sus ancestros, pero que en realidad qué sé yo, están muy permeados por los imperativos culturales de la sociedad chilena o criolla, ¿ya? Por sintetizarlo de alguna manera simple, ¿ya? Entonces, bueno, lógicamente hay gente que hay planteamientos que van en el sentido contrario, ¿cierto? Que dicen, oiga, no, señor, el pueblo mapuche existe y no solamente existe hoy, sino que existió ayer y existió en el periodo de la conquista, incluso preexiste ante el periodo de la conquista y son aquellos que les tocó enfrentar, ¿cierto? A la expansión incaica,
en territorio del Chile central actual y qué sé yo, ¿cierto? Bueno, este debate, para ir despejando las incógnitas, ¿cierto? Me gustaría que lo trabajáramos en dos aspectos, ¿cierto? Uno tiene que ver ¿cierto? Con la existencia de poblaciones originarias, ¿ya? Que no se llamaba mapuche en el siglo XV, en el XVI, en el XVII, ya en el XVIII, y recién en el XIX, ¿ya? Empieza a tomar fuerza este vocablo mapuche, ¿ya? Y ya en el XX se consolida como ¿cierto? Lo que llaman, bueno, un etnónimo, ¿cierto? Yo les dije que no me gustaba mucho la palabra etnia, no sé si se los mencioné, pero me gusta mucho la palabra etnia porque me parece que es el eufemismo de la palabra raza, ¿cierto? Que la palabra raza, a su vez, ¿cierto? Es el concepto técnico que se ocupa en los principios del siglo XX, la etnografía, para señalar aquellas sociedades primitivas, ¿cierto? Aquellas sociedades que están fuera de la civilización o que son contra la civilización. ¿Ah? Pero, eh, pero bueno, ¿cómo podríamos, señor? Más que un etnónimo, tampoco, sí, podría ser un gentilicio, ¿cierto? El nombre que se dan los habitantes de un determinado lugar, ¿ya? Pero también puede ser no, una categoría para denominar un pueblo, ¿ya? Un pueblo o una nación, ¿cierto? Yo prefiero entenderlo, entenderlo desde esa perspectiva, ¿cierto? O sea, un pueblo o una nación, ¿ya? Más que una etnia, que me parece que ¿cierto? Es perpetuar los prejuicios, eh, los prejuicios racistas antiguos, ¿ya? Porque en realidad, cuando se habla de la etnia mapuche, ¿por qué no se habla de la etnia chilena? ¿Por qué no se habla de la etnia francesa o de la etnia estadounidense? ¿Ya? Si es que si es que la definimos así, ¿cierto? Como grupos de gente que comparten una lengua, una creencia, una identidad común, un territorio, un paisaje, una unidad en las prácticas políticas, en las relaciones de parentesco, etcétera. ¿Ya? Eh, bueno, ¿ya? Entonces, y un último punto, ¿cierto? Y cuando concebimos, ¿cierto? Que o constatamos, ¿cierto? Que la palabra mapuche aparece en el siglo XIX y se consolida en el siglo XX, ¿cierto? Nosotros podemos decir, bueno, hay gente que hoy día, el siglo XXI, hay un grupo importante de gente que se llama a sí mismo mapuche, entonces, por lo tanto, no hay por qué negar esa existencia, ¿cierto? Independiente que hace 3 siglos no sea ese mismo, o los antecesores de esa gente, ¿cierto? Los antepasados, no se hayan denominado como tal, o no hayan sido denominados como tal por un agente externo, ¿ya? Eh, lo pienso así porque, qué sé yo, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, la población chilena no se llamaba población chilena. Es más, de hecho, eh, se habla de los indios chilenos, ¿ah? Y los indios chilenos son los que hoy en día llamamos mapuches, ¿cierto? Entonces, esto de las categorías del nombre, ¿cierto? De la discusión en torno al nombre, es un discurso, es un debate, mejor dicho, bien complejo, ¿cierto? A ratos es un debate bizantino, ¿cierto? Pero es bien apasionante y tiene un impacto fuerte en, en las disputas, ¿cierto? En torno a la historia, en torno a la memoria que existe hoy en día, ¿ya? La otra escuela, ¿cierto? U otra de las escuelas que a mí me llama la atención y que me gustaría eh, concebirla en tanto que tal, es la escuela de los antropólogos, ¿ya? Que tiene algunas figuras bien importantes, una en particular, que es el antropólogo Rolf Fester, ¿cierto? Que nosotros vamos a leer en este curso, más de algunos de sus trabajos, ¿ya? Porque Rolf Fester dedicó, bueno,
más de 30 años de su carrera, ¿cierto?, a investigar distintas facetas, distintos aspectos de la política, de la cultura, de la ritualidad, ¿cierto?, de la historia mapuche, lo que plasmó en diversos artículos, en diversas investigaciones, en trabajo en colaboración, en varios libros, ¿cierto? A mí me gusta mucho el libro que se llama Jesuitas y Mapuche, yo lo tengo acá. Para mí es casi un libro de cabecera, ¿cierto? Editorial universitaria, Jesuitas y Mapuche, ¿ya? Eh, bueno, ya lo vamos a ir trabajando este libro, ¿cierto? Tiene varias propuestas bien interesantes, ¿ya? Respecto a cómo, y esto ya podría ser como una idea general que comparten la escuela de los antropólogos, ¿cierto? Cómo la sociedad mapuche, ¿cierto? Se va ontológicamente haciendo más consistente, ¿ah?, en el contacto con las diversas entidades coloniales, y una de las más importantes, ¿cierto?, está en los jesuitas, ¿ya? Ese sería, creo yo, una de las perspectivas más importantes. De alguna manera, Guillaume Bocara, ¿ya?, que es otro de los antropólogos, André Menard también, ¿cierto?, otro antropólogo importante que se dedica hace ya 20 años a trabajar temas de historia y de sociedad mapuche, em, plantean esto, ¿cierto? Que efectivamente la sociedad mapuche no es una cápsula, ¿cierto?, cerrada, ¿ah?, que la podemos definir en lo que es en un determinado momento y desde ese momento para siempre, sino que la identidad mapuche es algo que va formándose en la medida en que va captando, ¿ya?, que va captando rasgos de la población hispana colonial del Biobío, ¿cierto?, de la población valdiviana, de la población rioplatense, y que también entran en contacto en algún momento de la historia, ¿cierto?, de la población pampeana, ¿cierto? Entonces, esto de ir conformando una identidad, ¿cierto?, que se va plasmando en la historia, diría yo, el planteamiento principal de los antropólogos. ¿Ya? Guillaume Bocara, que tiene su libro Los Vencidos, que es un libro que, que es bien influyente y que a mí me gusta también mucho porque él ahí tiene ¿cómo se llama?, la tesis de la etnogénesis mapuche, ¿ya? Vale decir, cómo eh, gente que se empieza a dar cuenta que hay algunas cosas que comparte, ¿cierto? Lo mismo que ya hemos señalado, ¿cierto? La lengua, el paisaje, la forma de parentesco, ¿cierto? Eh, Termina por adoptar o por desarrollar, ¿cierto?, una conciencia de sí, ¿ya?, y que se coincide con la aparición del vocablo mapuche, ¿ya?, para nombrarse. Entonces, también esa tesis es bien interesante. Bueno, esto es un resumen o es un aspecto, ¿cierto?, dentro de los múltiples aspectos que trabajan estos autores, ¿ya? Entonces tenemos la escuela de las relaciones fronterizas, la escuela de los antropólogos, y también tenemos, ¿cierto?, desde la perspectiva de nosotros, lo que trabaja la historiografía argentina, ¿ya? Y eh, tenemos que incorporar, ¿cierto?, lo que es la historiografía mapuche, ¿cierto?, o la historiografía nacionalista mapuche, ¿ya?, que agarra fuerza con el libro del Escucha Winca. Acá también lo tengo, se lo voy a mostrar, ¿cierto? Un libro que ya tiene casi 15 años desde su publicación, ¿ya? Vamos a leer, de este libro vamos a leer el capítulo de Pablo Marimán, ¿ya? Entonces, disculpen. Entonces, ese libro es como, más allá de los contenidos que tiene, ¿cierto? Eso, el gesto editorial, ¿cierto?, de haber salido publicado como una historia nacional mapuche, eso ya es un giro total en lo que, a formas de conocimiento, ¿cierto?, en lo que a epistemología refiere, ¿ya? Sería lo completamente opuesto
a la escuela de Villalobos y las relaciones fronterizas, vale decir, el mapuche, ¿cierto? La sociedad mapuche existe hoy, existió ayer, existió antes de ayer y ¿cierto? Se extiende como una entidad sustantiva en el tiempo, ¿ya? Y aquí nosotros presentamos cuáles son sus rasgos, ¿cierto? Estamos hablando, insisto, esta cápsula son solo, yo solo me he extendido sobre las propuestas generales, ¿cierto? O ni siquiera generales, sobre algunas de las propuestas de los autores que hemos mencionado, ¿ya? No, obviamente son documentos mucho más profundos, ¿ya? Y es interesante, ¿cierto?, plantearlo como historiografía mapuche porque hay mucho, em, o desde finales del siglo XVIII, ya que empezó a desarrollarse la escritura mapuche, ¿ya? En castellano, mapungún, o mapuzugún, como se dice en su propia lengua, ¿ya? Desde finales del siglo XVIII que empieza a existir mucha escritura y en el siglo XX, ¿cierto? Ya esto se extiende a un grueso de la población mapuche, ¿ya? Hay muchos profesores mapuches, ¿cierto? Entonces los profesores eh, o por lo menos antiguamente los profesores tenían tendencia a escribir, si es que, o a insertarse dentro de determinados grupos intelectuales que los llevaban a escribir, ¿cierto? Entonces, hay importantes intelectuales mapuches como de principio del siglo XX, como Manuel Banquilef, ¿cierto? O este señor, ¿ya? Que a mí me gusta mucho, Martín Alonqueo, ¿ya? Martín Alonqueo Piuchín, Mapuche de ayer, hoy, ¿ah? Este otro libro que también él tiene, Instituciones religiosas del pueblo mapuche, que estos libros son de la década del 60, entre el 60 y el 80 más o menos, eh, que ciertamente reflexionan en torno o tienen una interpretación, ¿cierto?, de los problemas históricos, pero no los investigan tan metódicamente o con una metodología, ¿cierto?, historiográfica como sí lo hacen ya en la actualidad el Pablo Marimán, el Sergio Caniuqueo, ¿cierto?, o desde Santiago el Fernando Pairicán, que conoce mejor que nadie, ¿cierto?, lo que es el movimiento mapuche en los últimos 30 años. ¿Ya? Entonces, eh, esa, esa lectura, ¿cierto? Y que, como les digo, además pretende incorporar algunos conceptos que a la historiografía no mapuche se le arrancan, ¿cierto? O no les da mayor importancia, ¿cierto? ¿Ya? Eh, Esas entonces serían como las cuatro tendencias que me interesaría plantear, de esta manera se los voy a plantear, ¿cierto? Estas cosas no son rígidas, ¿ah? No está acabado todo, no está dicha la última palabra en nada, ¿no? Sino que sencillamente esos son más o menos eh, las formas de pensar, ¿cierto?, al mapuche en la historia en los últimos 30 años. ¿Ya? Bueno, dicho esto, ¿ya? Voy a hacer otra cápsula en un rato más, aquí en la noche, para que conversemos, ¿cierto?, respecto a lo que era lo que les anuncié que era la primera unidad, ¿cierto?, la autonomía política y territorio mapuche en la época del colonialismo español. Bueno, espero que les vaya bien. Nos vemos mañana en la clase. Adiós.